Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Harry Potter o Mushoku Tensei, sino de J.K. Rowling y Rifujin Magonote. Capítulo 3. Ferocidad incesante. Había pasado un mes desde que me convertí en el tutor de Eris Boreas Greybat. Y desde el momento en que Snape empezó a darle clases, no lo escucho ni un ápice. Tan pronto como Snape apuntara en un pergamino de gran tamaño, la lección sobre la lectura, escritura y aritmética, la niña simplemente se iba, y no se dignaba a aparecer hasta que fuera la hora de practicar esgrima, pero hubo excepciones, la clase de magia era en la única que prestaba atención fielmente. La primera vez que produjo una bola de fuego, se sintió muy feliz y entusiasmada. Ella veía cómo su fuego rugía, envolviendo una cortina y dijo: «Algún día haré fuegos artificiales en el cielo como tú lo hiciste». «Idiota». Snape de un movimiento con su varita, extinguió la cortina en llamas. «No vuelvas a hacer magia de fuego si no estoy presente». La chica idiota vio la cortina carbonizada, satisfecha de sí misma. Snape dio gracias a Merlín que no le estuviese enseñando pociones. Realmente, no sabía quién era más peligroso, si Longbottom o Seamus. No, esta niña era un peligro mayor a todos los cretinos que enseñó en su vida como maestro de pociones. Pero ahí no acabaron los problemas con la niña pirómana. Cada vez que Snape entraba en la clase de lectura o escritura, la estúpida chica no se dignaba a escuchar, era tan arrogante para solo voltear a otro lado mientras daba la lección, ya ni los peores alumnos que tenía se dignaban a desviar la atención tan beligerantemente. Solo veían y se quedaban en el blanco. Obviamente, Snape explotó y la maldijo con palabras hasta el olvido, pero la niña solo se retiraba por la puerta, pero un rápido barrido con la varita se la cerró en la cara. La niña se molestó por eso, ya que estaba a punto de salir, la puerta le pegó en la cara cuando se cerró. Obviamente, no tardó en querer golpearme, pero Snape no era un idiota al que simplemente pudiese golpear porque sí. Un hechizo aturdidor fue suficiente para acabar con su teatro, pero la niña no tomó el mismo camino. Cada vez que se despertara y me viera desprevenido explicándole a Gillen, Eris huía antes de que Snape pudiera hacer algo. Como Slytherin, Snape podría respetar eso, si, cada noche no tratara de irrumpir en su habitación con una espada. Obviamente las protecciones que puso la mantuvieron lejos, y Eris pasó una noche entera sin dormir por querer tratar de entrar a mi habitación, pero eso era un problema para la mañana siguiente, puesto que la mocosa se encontraría muy cansada, con grandes bolsas debajo de los ojos, y así pasó el mes. Snape habría pensado que después del secuestro entendería el valor de la lectura y aritmética, pero ¿qué podía hacer con una niña con el cerebro de una bestia? Snape se encontró pidiendo ayuda al padre de la niña demoníaca, Philip, pero él solo le respondió con unas breves palabras: «Hacer que tu alumno asista a tus clases es parte de tu trabajo como tutor en casa». Algo con lo que Snape podría estar de acuerdo, si la niña no fuese una clase de troglodita salvaje. La única cosa por la cual Snape no renunció en el acto fue Gillen. Ella siempre era atenta a la hora de tomar las lecciones, era una mujer lenta de ingenio, pero al menos daba todo su esfuerzo en las lecciones, pero la mujer solo era una extra, la prioridad de mi contrato era enseñarle a la mocosa idiota, así que tenía que buscar a Eris, para llevarla a sus clases, quisiera o no quisiera, un hechizo aturdidor para dormirla, y Mobilicorpus para llevarla al cuarto improvisado de enseñanza, eran suficientes. El problema era encontrarla. Eris había vivido 9 años aquí. Por lo que conocía mejor el complejo que Snape, y aparentemente, antiguos tutores de ella había pasado las mismas pruebas, a veces la encontraban, ya que podía tener una amplia zona para esconderse, pero aún así solo se limitaba al castillo, pero los desafortunados que la encontraron fueron brutalmente golpeados hasta romperles los huesos, por eso, su primer tutor renunció, otro trató de golpearla en su lugar, combatiendo su violencia con violencia. Cabe decir que la niña entró a su habitación a altas horas de la noche y lo atacó con una espada de madera mientras dormía. No hace falta explicar que renunciaron después de recibir lecciones de las cuales tardaron meses en recuperarse por completo. En ese ámbito, Gillen fue la única que logró vencer a Eris en su propio juego, al igual que Snape, esperaba que Pro no empezara a escuchar, porque si no, tendría que ponerla bajo imperio, si no funcionaba, entonces no quedaba nada más que obliviarla como Gilderoy Lockhart. Tal vez así el mundo sería mejor, pero por el momento debía encontrarla, pero ¿cómo encontraba a esa niña? Bueno, Snape tenía sus hechizos de revelación de presencia, y aun sin estos, tenía sus mañas como espía. Un hechizo revelador de presencia fue suficiente para hacer el trabajo.
Podía ver una gran presencia moviéndose por la mansión como un huracán, seguro ese viejo gritón de Sauros. Varias presencias en la cocina, seguro, las sirvientas, bestia haciendo la cena, y griega. La encontró, en los establos. Snape se dirigió a toda prisa, con grandes pasos. Cuando llegó a los establos, la niña estaba en un manojo de paja con el vientre expuesto, descansando amenamente, en un sueño tan profundamente. Snape podría haberla confundido por algo hermoso, pero por supuesto, ese no era el caso, ya que esta niña era el mal encarnado, no al nivel del Señor Oscuro, pero la malacia y el deseo de lastimar estaba allí, pero Snape iba a tener que despertarla. Aturdió a la niña aún durmiente, y con Mobilicorpus la llevó de nuevo, hacia la mansión, al cuarto improvisado de enseñanza. Cuando Snape abrió la puerta, ahí estaba la mujer loba Gillen, escribiendo en una hoja de pergamino los ejercicios matemáticos que le dejé, en lo que él iba por la estúpida niña. Príncipe mestizo. Buenas tardes, veo que ya has traído a la señorita Eris. Así es, Gillen. Con un movimiento de su varita, dejó a la niña en una silla en la mesa de estudio. Gillen miraba impactada, tal vez nunca había visto una persona levitando. Pero, en todo caso, tendría que interrumpirla. Gillen, te tengo una petición. ¿Cuál es? Cuando empezamos la sección de estudio, en el momento en que la señorita Eris quiera retirarse, como lo hace últimamente. Quiero que intervengas y hables porque quieres aprender lectura, escritura y matemáticas. ¿Y eso para qué? Contestó la mujer, algo evasiva. Necesito que ella te tome como un ejemplo a seguir, Gillen. Tú y el señor Sauros influyen en el comportamiento de la mocosa más que cualquier otra persona en el mundo. Y ella ha dejado en claro que no quiere aprender a leer o aritmética. Sí, tú le hablas de tus dificultades que tuviste al no saber estas importantes materias en tu vida y ella te tomará como ejemplo y por fin querrá poner una mínima de atención en las clases. Creo que tú deberías arreglártelas tú mismo, al ser tú su profesor en este tema, es tu responsabilidad instruirla sin ayuda de otros maestros. Ya veo. Bueno, parece que la loba no cooperaría por las buenas. Severus tendría que usar sus artimañas de Slytherin. Está bien, Gillen, si ese es el caso, creo que empezaré a empacar mis cosas. ¿Por qué? Sí puedo preguntar. Bueno, simple. Creo que mi incapacidad de instruir a la señorita Eris conllevara a mi despido, es una lástima, la verdad, no es que sea un mal maestro, pero no puedo enseñar a estudiantes tan idiotas que no verían la verdadera inteligencia ni aunque los golpeara con un ladrillo. Creo que la señorita entra en esa categoría, es una idiota sin remedio a simple vista, ahora entiendo por qué otros tutores se retirarían, no querrían perder su tiempo con una estudiante tan tonta que no podría siquiera poner un gramo de su esfuerzo en las lecciones. Severus al ver la cara de Gillen, vio que parecía algo molesta por lo de idiota. Gillen, me dijiste que como su profesor. Debo buscar mis propias formas para instruirlas, ¿no? Pues, esa es mi forma, hacer que ella misma busque su aprendizaje, y he tratado con todos los métodos posibles a mi disposición. Inclusive durante nuestro secuestro, trate de que ella viera la importancia de la lectura y aritmética, pero todo parece inútil. Y, es por eso, que mi nueva ruta es que le cuentes lo difícil que es para ti no saber ninguno de estos temas y que ella busque aprender por sí misma, porque realmente no se puede obligar a nadie a aprender, si éste no tiene iniciativa. Tú eres alguien a quien ella respeta mucho, así que especulo que esto sí funcione. Por supuesto, Snape podría ponerla bajo imperio, pero prefería que esa magia tan vil se quedara fuera de este mundo, sumado a que no quería lidiar todo el tiempo con la niña malcriada, así, en todo caso, preferiría ser un aventurero, o vender baratijas hechizadas por altas sumas. Después de todo, había muchas cosas increíbles que podía encantar, o simplemente enseñar en una escuela normal, con niños atados a reglas y sus poderes como profesor, así que esto era su última salida, o la mujer loba lograba que la mocosa malcriada pusiera de su parte y lo ayudaba en esto, o Snape empacaría sus maletas, pero no a buena, de eso estaba seguro. Está bien. Te ayudaré con esto, príncipe mestizo. Dijo Gillen con un suspiro. Gracias, Gillen, te debo una, y creo que podrías dejar de llamar príncipe mestizo y solo Rudeus. Últimamente, a Snape el apodo le empezaba a incomodar frente a toda la gente, no era el hijo de ningún príncipe, solo de un mujeriego con dudosa moral, y una buena mujer, pero muy lasciva. Pero hasta ahí. Severus acomodó los pergaminos en la mesa y con un movimiento de su varita despertó a la inconsciente mocosa para comenzar la lección, pero ni un minuto después de que la niña idiota pusiera la pluma en el pergamino. ¡Ac! Ya no quiero estudiar más. Dijo como si hubiera pasado un mes estudiando para los éxtasis.
Al ver esto, Severus hizo un movimiento a Gillen. Ella asintió y con un gran suspiro comenzó a hablar. Hace mucho tiempo, solía pensar que lo único que necesitaba era una espada. Y así, Gillen empezó a contarle sobre su pasado a Eris. Sobre cómo su maestro la aceptó a pesar de ser una niña mala y desobediente, sus primeros amigos cuando se convirtió en aventurera. El largo preámbulo solo resultó ser una historia de sus propias luchas personales. Cuando era una aventurera, dejaba que todos hicieran todo por mí. La compra de armas y armaduras, alimentos, suministro y artículos de necesidad básica, además de leer contratos, mapas y letreros. Después de que mi manada se disolverá, aprendí la importancia de muchas cosas. El peso de una cantimplora llena, la necesidad de conseguir carbón para hacer fuego, y el inconveniente de explorar laberintos con la dificultad de no poder usar tu mano izquierda, ya que necesitas de una antorcha. Al parecer, su grupo de inadaptados se había separado hace 7 años, tuvieron que hacerlo, por el hecho de que Paul y Zenith se casaron y se mudaron a la remota región de Fitoa. Snape ya había esperado que este fuera el caso, porque de dónde Paul conocería a Gillen también, pues fácil, en su tiempo de aventurero Paul la conoció. Los que quedamos hablamos de permanecer juntos, pero Paul, nuestro atacante de golpe y correr y Zenith nuestra sanadora, se habían ido, incluso si no nos hubiéramos ido entonces, lo habríamos hecho eventualmente. Éramos un grupo de 6 personas. Una guerrera, un espadachín, una espadachina, un mago, una sanadora y por último, un ladrón. Esa era la composición de su grupo si se dividía por ocupación. Aunque Gillen solo fuera una espadachina de nivel santo en ese momento, su fuerza de ataque era bastante alta. Snape no podía imaginar una combinación de Paul y Gillen. Paul, ya de por sí era bastante fuerte, ya que era un avanzado en las 3 escuelas, pero Gillen era de nivel santo, junto con un guerrero, que en la opinión de Snape debería haber sido uno de nivel avanzado para seguirle el paso a estos dos. Hasta ahí con los atacantes, la ocupación del mago en el grupo era de prestar apoyo y proteger al sanador y ladrón, ya que los otros rara vez necesitaban ayuda, por el hecho de que podían diezmar enemigos en un abrir y cerrar de ojos. A Snape le pareció un grupo muy bien equilibrado, aunque no entendió del todo el trabajo del ladrón. Parecía que el término ladrón se usaba en general para una persona que se encargaba de hacer trabajos extraños. Desde abrir cerraduras, descubrir trampas o armar una tienda de campaña, hasta hacer tratos o trueques con comerciantes. Era el puesto para alguien que sabía leer bien, de mente aguda y ágil, algo que Snape le gustaba, ya que era bastante Slytherin. La mayoría de ladrones eran hijos de comerciantes. Gillen, no sería más correcto llamarlos cazadores de tesoros. Snape le dijo a Gillen, por el hecho de que estos ladrones parecían tener una mentalidad bastante Slytherin, algo que le gustaba. Pero, no espero que las fosas nasales de Gillen se ensancharán. Ladrón es digno de alguien que roba nuestro dinero y va y lo pierde todo en juegos de azar. No lo echaron del equipo cuando se enteraron. No, Gis era bastante hábil en el juego y siempre volvía con más de lo que se llevaba, rara vez regresaba con menos de la mitad, y se contenía cuando no teníamos mucho dinero. Dijo la loba. Honestamente, Snape no entendió la lógica de estas personas, ¿por qué dejaban todo su dinero en manos de un hombre que podía perderlo todo en un juego de azar? Él no podía entender eso. Severus nunca le vio el sentido a estos juegos, todo era siempre un engaño que dependía de la suerte, solo los más mañosos y experimentados en estos juegos ganaban, pero todo podía salir mal en algún momento, que la suerte ya no les favorecerá. Estaba orgulloso de nunca haber perdido su tiempo con estos juegos. Y hablando del grupo de inadaptados de Gillen, creyó que al final no importaba mucho la moralidad en su grupo. Teniendo a un pervertido como Paul en su grupo, cada quien hacía sus reglas. Snape aún seguía teniendo una duda sobre los guerreros y espadachines, eran prácticamente los mismos atacantes de frente, vanguardia, ¿por qué diferenciarlos? Gillen, ¿cuál es la diferencia entre un guerrero y un espadachín? Si usas una espada y uno de los 3 estilos principales, entonces eres un espadachín. Si usas un estilo diferente, pero aún así utilizas una espada, eres un guerrero. Si usas uno de los 3 estilos, pero no utilizas una espada, eres un guerrero. Parecía que el espadachín es un título especial, más exactamente eran los 3 estilos principales los que hacían que sus habilidades fueran especiales. Un ejemplo era la técnica que usó Gillen para matar en menos de un segundo a los secuestradores, la cual, en opinión de Snape, fue bastante asombrosa. Nunca había visto algo así, si muchos magos podían dibujar sus varitas en el aire a velocidad, pero no como Gillen lo había hecho. El nombre de la técnica.
La hoja de luz, o espada de la luz, la técnica más poderosa del estilo del dios de la espada. ¿Y los caballeros? Decidí preguntar cuál era la diferencia de los caballeros. Los caballeros son caballeros. Estos son nombrados por los reyes o señores feudales de la región. Son educados en la lectura y aritmética, algunos incluso pueden usar hechizos básicos, y como muchos de ellos son nobles, son muy orgullosos. Probablemente porque asistieron a la escuela. ¿Entonces mi padre no era un caballero en ese entonces? No estoy completamente segura, pero se llamó a sí mismo espadachín en ese momento. ¿Qué puedes decirme sobre los guerreros mágicos o espadachines mágicos? He escuchado de esos, hay algunas personas que utilizan magia ofensiva que se llaman así, eres libre de llamarte a ti mismo como quieras sin importar tu profesión. Bueno, Severus estaba bien con todo esto, pero en estos momentos no le importaba. Sus ojos estaban puestos sobre la mocosa malcriada, la cual le brillaban los ojos y escuchaba atentamente la conversación, al parecer la niña puede que se convierta en una aventurera. A lo que Snape solo podía desearle buena suerte, mientras veía a la mocosa, decidí sondear su mente. Actualmente, ya no estaban hablando de la importancia de los números y letras, y la conversación se desvió a la trágica historia del grupo de Gillen, esperaba que la niña al menos hubiera entendido algo. Mientras hacía una búsqueda sutil por la mente tan furiosa de la niña, y lotería. Voy a estudiar lectura y aritmética para convertirme en una aventurera y no tener ninguna dificultad. Eso fue lo que Severus vio en los pensamientos de la niña, con eso, dejó su rabiosa mente, y asintió a Gillen, decidí terminar la sesión de estudio y dejarla para mañana, y al día siguiente, Eris asistió a todas sus clases sin falta, poniendo su máximo esfuerzo en estas, y todo gracias a Gillen. Severus estaba agradecido con la mujer por eso, y cada vez que la niña se irritaba y ya no quería estudiar, Gillen intervenía contando sus historias de sus luchas como aventurera. El único problema de sus historias, aparte de hacer perder tiempo del día, era que no hacían nada por el bien mental de Snape, pero gracias a sus historias, Eris empezó a entender la importancia de la lectura, escritura, y en menor medida aritmética. Esa era la razón de su continua asistencia, fueron las historias de Gillen le parecían interesantes. De cualquier manera esto beneficiaba a Severus, sinceramente, él esperaba que su plan fracasara y poder renunciar, hacer otra cosa que no fuese un tutor de una niña idiota y una mujer con poco intelecto, pero lo hecho estaba. Las primeras lecciones consistieron en enseñar las 4 operaciones aritméticas básicas, a Eris y Gillen. Ya que Severus fue a Hogwarts, donde se enseñaban algo de aritmética y su madre Eileen, Severus estaba bien versado en el tema. Rudeus. La mocosa malcriada levantó su mano en el aire. ¿Qué quieres? ¿Por qué es necesaria la división? Bueno, este era un problema durante las clases de aritmética, la niña idiota no entendía la importancia de la división y multiplicación, y para rematar, era terrible en la resta, y si iba por encima de un dígito, se rendía. En lugar de preocuparte por la necesidad, piensa en ello como lo contrario de la multiplicación. Dijo Snape a la mocosa. ¿Pero de qué me sirve la división? Snape suspiró con cansancio. Bien, imagina que tienes 100 monedas de plata, y tienes que repartirlas entre 5 personas. Ya oí eso. Mi último tutor dijo lo mismo. ¿Por qué tengo que hacerlo? Dividirlo en partes iguales, vas a repartirlo en 5 partes iguales a 5 personas, es aquí donde entra la división. Pero no es necesario que la ocupe. Estúpida. Puedes decidir no usarla y ser una idiota que no puede hacer una división, o aprender a usarla y que la vida no se te dificulte. Imagina que estás en un grupo de 5 aventureros y hacen una misión donde ganan 100 monedas de plata, y esas 100 monedas de plata tienes que dividirlas entre los 5, pero como eres una gran idiota que no sabe usar una división, y tus compañeros no son mejores. Ahora, si no sabes hacer una división para repartir equitativamente esas 100 monedas, darás diferentes cantidades a cada quien. Podrías darle al primero 50%, al segundo el 20%, a la tercera persona 15%, al cuarto solo 14%, y tú solo el 1%. Eso sería un problema a largo plazo. Un ejemplo, necesitas comer y alquilar una posada y comprar suministros básicos, pero no te alcanzaría con solo una moneda de plata, ya que no repartiste bien la cantidad que deberías haber repartido. Ahora aprendiendo la división, podrás calcular de forma correcta lo que se le debe dar a cada aventurero. Ahora solo tienes que hacer una división de 5 entre 100, haces la operación cuando la termines, verás cuánto se le debe dar a cada quien. Si tienes que dividir 5 entre 100, te dará como resultado que tienes que dar 20 monedas a cada aventurero, ¿entendiste?
Snape miró hacia la mocosa, la cual tenía una cara de confusión en su rostro, obviamente no había entendido nada, incluso había puesto aventureros en el tema para llamar su atención, pero al parecer no funcionó y la larga charla que dio solo cayó en oídos sordos. Snape estuvo tentado de hechizarla, o mejor aún, renunciar. Pero en estos momentos será mejor acudir a Gillen. Gillen, ¿alguna vez has tenido problemas para dividir equitativamente las cosas? Sí, una vez, perdí mis provisiones en un laberinto, así que traté de regresar, pero me equivoqué al intentar racionar mi comida para durar hasta que saliera. Pasé 3 días sin comer ni beber agua, pensé que moriría, cuando ya no pude soportarlo como heces de monstruo que encontré en el suelo, pero no fue una buena idea, logré superar las náuseas, vómito y diarrea, pero luego noté. La nauseabunda historia de Gillen se prolongó por 5 minutos. Severus quiso interrumpir a la mujer y volver a la práctica de estudio, pero Eris parecía muy entretenida, y si algo bueno salió de toda la charla inútil, es que entendió para qué funcionaba la división. Lo vio con un vistazo a su mente iracunda. Y es por eso que quiero aprender aritmética. Eris estaba muy entusiasta. Vamos, Rudeus. Continúa la lección. Bueno, Severus debería dar las gracias por las pequeñas misericordias de tener a la mujer, puesto que Eris siempre parecía escucharla, como si Gillen fuera la segunda llegada de Merlín. Claramente, esas dos tenían un vínculo. Bien, sigamos con la lección. Snape agitó su varita y varios pergaminos levitaron hacia donde estaban sentadas Eris y Gillen, las dos parecían muy impresionadas por los pergaminos voladores. Tráiganme estos pergaminos con problemas una vez que los hayan terminado, si hay algo que no entiendan, pregúntenme. Con eso las cosas progresaron gradualmente en mi trabajo de tutor privado, mientras que, con la esgrima, Severus empezaba a avanzar más. Gillen era una excelente instructora de esgrima, ella señaló cada uno de mis errores en detalle y me dio consejos, no como Paul, que solo señalaba en lo que uno se había equivocado, pero no cómo mejorar. Hoy nos dio a Eris y a mí una espada de madera para luchar entre nosotros, y en eso ella nos guiaría en la práctica. Eris, recuerda tu postura de ataque, vigila de cerca a tu oponente. Eris repelió mi ataque con su espada de madera. Si puedes moverte más rápido que tu oponente, lee sus movimientos y apunta con tu espada. Si eres más lento que él, mueve tu cuerpo para evitar la trayectoria de su espada. Aplicando cada paso y recomendación de Gillen, Eris pudo acorralarme lanzándome un tajo con su espada. Snape lo bloqueó, de no haberlo hecho este hubiera impactado contra su protección de cuero, pero no lo dejó sin daños. El choque de espadas dejó las manos de Severus entumecidas. Vigila la punta de los dedos de los pies de tu oponente y predice su movimiento. Muy apenas, Severus bloqueó otro ataque de Eris, dirigido a su cuello, muy apenas. Rudeus. Deja de quedarte tan quieto y muévete, usa más los pies, no uses tanto la cabeza y solo concéntrate en tu oponente, muévete y balancea tu espada. Mujer, enfocar requiere usar tu cabeza, ¿cómo se supone que lo haga? ¿Acaso debería aventarme y atacar con todo? Sí, eso era el estilo dios de la espada, atacar primero con todo lo que tengas. Eris. No te detengas, tu oponente aún no se rinde. ¿Sí? La diferencia entre la niña malcriada y yo era obvio. Eris tuvo la libertad de responder a los consejos de Gillen donde Snape no pudo. Ese mejor desempeño le permitió acorralarme durante toda la práctica, hasta que Gillen se apiadó de mí y puso fin al entrenamiento. En el cual la niña Boreas no retuvo nada y fue con todo, al parecer era la ira acumulada desde que Severus llegó, pero dejando esto de lado le alegraba tenerla como compañera de entrenamiento de esgrima, ya que ella y yo nos encontrábamos en el mismo nivel, y como en cualquier otro campo, estar con alguien con la misma habilidad estimulaba tu crecimiento. Snape sentía la mejora en su habilidad con su esgrima y reflejos, aunque la mocosa malcriada tuviera una ventaja al tener una fuerza física mayor, no se parecía en nada en la brecha entre Paul o Gillen. Al menos la chica Boreas y él estaban igualados, por ahora. Él sabía lo que estaban haciendo, si los dos vieran sus fallas podrían aprender de eso. Cada vez tenía una mejor compresión de la esgrima, que sus 2 años en buena entrenando con Paul. Era bueno practicar con alguien de tu nivel, no como con Paul, el cual era casi imposible contraatacar. Si no podías entender lo que tu oponente estaba haciendo, entonces te golpean antes de que tuvieras una pista de los que estaba pasando, incluso recibir orientación de alguien más hábil podría ser difícil debido a la diferencia fundamental entre sus habilidades y las de uno, solo te haría dudar de lo que estás haciendo. Snape podría ver por qué fallo como maestro de pociones y sus fallidas lecciones de oclumancia, en comparación, Gillen.
Era una muy buena instructora, así que era una historia diferente, enseñándote a cómo responder a los ataques y contraatacarlos al mismo tiempo. Así que cuando te encuentras en el lado receptor de uno, terminas dudando, ya que estás anticipando cómo contrarrestarlos. Sin embargo, con la chica Boreas como oponente, los pequeños trucos o el más mínimo cambio de movimiento dieron lugar a un resultado totalmente diferente. A veces algo que funcionaba el día anterior no funcionaba al día siguiente, o la niña hacía algo completamente diferente, cosas que no podía hacer ayer las podía hacer hoy, y lo mismo pasaba con Snape, como no había una gran diferencia entre nuestras habilidades funcionó, fueron esos pequeños cambios y descubrimientos los que acumularon y fomentaron el crecimiento, era bueno tener a alguien del mismo nivel. Casi siempre Severus era el que tenía la ventaja, pero ella no se quedaba atrás, aunque los dos progresábamos poco a poco, los dos nos turnábamos en adelantarnos unos a otros, y al final hubo grandes mejoras. Antes de que nos diéramos cuenta, ese progreso se acumuló y nos volvimos mucho más fuertes, pero había que dejar algo en claro. La mocosa, malcriada, Eris era talentosa y Snape solo ganaba sus encuentros por pequeñas ventajas, pero ya no podía tomársela a la ligera, pero como el universo odiaba a Snape, llegó el día en que la niña lo venció en esgrima. Rudeus tiene un largo camino que recorrer. Eris me miró con arrogancia, mientras Snape estaba tendido en el suelo. Su zalamería no llegó lejos, pues Gillen la regañó. No seas engreída Eris, has estado entrenando esgrima por mucho más tiempo, y además eres mayor. Gillen solo le quitó el bozal a la mocosa durante la práctica de esgrima, era necesario en todo caso. Ya lo sé. Pero Rudeus es muy bueno en la magia. La mocosa malcriada estaba en lo correcto, yo podría barrer el suelo con ella usando magia, al menos la mocosa sabía dar crédito donde debía. Pero hay un problema contigo, Rudeus, no te mueves mucho a la hora de ser atacado, y casi siempre te quedas en tu lugar. Señaló Gillen. Yo no soy mucho de moverse, o atacar primero. En el momento que Snape dijo eso, la maldita mocosa me golpeó en la cabeza. Pero qué patético, así nunca podrás ser un buen espadachín. No, para él está bien. Tan pronto como Gillen dijo eso, la niña idiota asintió con arrogancia. En serio. Supongo que no puedo culparlo. Y necesitabas golpearme, gran idiota, atacas primero antes de pensar. Severus quiso desfigurarla en algo. Lo siento, pero no sé cómo arreglar tu estilo de duelo, tendrás que hacerlo por ti mismo. Dijo Gillen. Ahora mismo no importaba quién era mi oponente, Snape no sentía ganas de recibir daño a quemarropa, suponía que aún le quedaba un largo camino por recorrer. Gracias Gillen, veré qué puedo hacer, lo bueno es desde que me has estado entrenando, me he vuelto más fuerte. Creo que nunca mejoré lo suficiente con Paul, ya que era del tipo instintivo. Desde que Snape recibió tutoría con Roxy y Gillen, empezó a darse cuenta de la forma que él enseñaba, era como la forma de Paul. Severus era del tipo instintivo a la hora de enseñar pociones u oclumancia, defensa contra las artes oscuras la había enseñado de una forma más competente y no del tipo instintivo, pero aún le faltaba para enseñar de forma más competente como lo hacía Gillen. Quizá y con el tiempo y los estudiantes menos talentosos Snape bajó su calidad, nunca pensó que fuera del tipo instintivo, ya que cuando le explicó a Lily cómo él hacía las pociones, cómo entender los ingredientes y demás había funcionado, después de todo la chica se volvió una maestra en el tema. Tipo instintivo. ¿Pero qué es eso? Snape le explicó a regañadientes, si no lo hacía, la mocosa querría golpearlo, y su varita no estaba a su disposición, y aun invocándola, Severus ya no tenía las fuerzas para una confrontación con la niña idiota. Significa que son el tipo de personas que pueden hacer cosas, pero no saben explicar del todo cómo hacerlo. Ella hizo una mueca de confusión, obviamente porque Snape era del mismo tipo, o la chica era una idiota. ¿Hay algo malo en eso? Preguntó. Pregúntale a Gillen. Snape dirigió los ojos verdes del niño en el que reencarnó hacia la mujer loba. No lo hay, pero no importa cuánto talento tengas, nunca serás más fuerte si no usas la cabeza, y tampoco podrás enseñar bien a la gente. ¿Por qué no serás capaz de enseñarle bien a la gente? Bueno, será porque ni siquiera sabes lo que estás haciendo, además si no puedes entenderlo no podrás mejorar. O a menos que tus estudiantes sean unos cretinos que no entiendan ni aun golpeándolos con un ladrillo en la cabeza. Para una reina de la espada como Gillen, la clave para alcanzar un nivel avanzado era ser capaz de aplicar lo básico en la práctica. Si dominas lo esencial, podrás utilizarlo en cualquier situación, solo así lograrías ser reconocido como un santo de la espada, pero lo más importante era el trabajo diligente y el talento, algo con lo que Severus podría estar de acuerdo, pero al final el talento era lo más importante.
No es que el trabajo duro fuera menos, pero si se reducirá al trabajo duro, los Hufflepuffs habrían dominado el mundo desde hace mucho. Incluso yo solía ser del tipo instintivo hace mucho, pero una vez que empezó a usar mi cabeza y a pensar lógicamente, me convertí en una reina de la espada. Dijo Gillen. Snape hizo una mueca parecida a una sonrisa al escuchar a la mujer, cambió su mentalidad para tener éxito. Severus esperaba que esas palabras se metieran en la dura cabeza de Eris, le vendría bien enfriar un poco su cabeza y bajar de su nube de arrogancia. Tú también, Rudeus, tú eres un mago de agua de nivel santo. Severus lo volvía a decir, no era del todo tipo instinto, aunque las artes mentales fueran como una segunda naturaleza, la magia y sobre todo la magia de este mundo y la esgrima eran diferentes. No lo creo, Gillen, casi lo único que necesitas como tú lo dijiste es el trabajo diligente y el talento. Si uno entrena desde joven en la magia y tiene la suficiente capacidad mágica, puede realizar los conjuros, incluso no sabiendo la metodología de los hechizos, incluso la magia sin palabras tiene su propia explicación que va de la mano con eso, pero no la diré porque alargaría más el tema y esto ya nos quedó claro. Si tú lo dices, de cualquier manera lo básico es lo importante, ¿entiendes? Entiendo. En este caso ayudo que Gillen fuera una buena instructora, lo que le ayudó a entender más la esgrima. Ahora que estaban hablando de la importancia de lo básico, Snape solo se había concentrado puramente en la magia sin palabras. ¿Qué significaba carecer de lo básico en la magia? Las lecciones de Roxy se habían enfocado menos en dominar lo básico que en progresar, tal vez ella siendo una maga prodigiosa, y al ver mi talento, no se preocupó tanto por los cimientos, después de todo ya había hecho magia intermedia. Bueno, Snape no aspiraba a ser un mago de gran poder, ya no era su yo más joven dominado por su ambición. Si fuera su yo de 17 años, seguramente me esforzaría en todo lo que me fuera humanamente posible, pero ahora le daba un poco igual. Mientras yo cavilaba, Eris, la mocosa odiosa que era, se jactó de que estaba perdido en mis pensamientos, como un adulto amargado y asqueado de la vida que por alguna extraña razón tuvo un segundo respiro, no ponía todo su corazón y esfuerzo en el tema, no aspiraba a mucho, de hecho no sabía qué hacer. Cuando Snape quiso decirle algo hiriente a la mocosa fue interrumpido por esta. Pero haré todo lo posible para ser tan buena como ustedes dos. Bueno, si podía darle crédito a la niña es que tenía una meta definida, no como Snape, que no sabía qué hacer con su vida aparte de intentar buscar respuestas de su reencarnación, y no lastimar el corazón de la pequeña Silpiete. Pero eso no controló su lengua sarcástica. Mejor enfócate en tus lecciones de estudio para no ser una fracasada, y no lo gastes en temas frívolos que no te darán ni una moneda de oro. Snape fue golpeado y quedó inconsciente. Pasaron 5 minutos hasta que se despertó de nueva cuenta, pero las lecciones de estudio ya habían terminado, junto con la práctica de esgrima, así que todos tenían tiempo libre. Snape no encontró mejor cosa que dirigirse a la biblioteca y estimularse con los tomos que podía encontrar allí, con suerte y ahí podría encontrar un hechizo de nivel rey, como Roxy que encontró oro en la biblioteca del reino de Shirone. Tal vez la de Roa poseía algo interesante. Algo que le sorprendió es que Gillen y Eris tenían sus propios libros de texto mágicos, así que podía encontrar algún grimorío por ahí, por eso decidió dirigirse a la biblioteca. Ahora mismo, Severus seguía a una sirvienta bestia con orejas de perro, ya que no conocía aún todo el castillo, y para la mala suerte de Snape pasamos junto a Hilda. La esposa de Philip y madre de Eris, tenía los mismos rizos carmesí profundo que los de su hija, y una cosa curiosa es que tenía un busto enorme. Se preguntó qué pasaba con las mujeres de este mundo, solo había visto mujeres con ese tipo de bustos en sus días de juventud, en el callejón rosa, en el callejón nocturno. Hilda y Severus se conocieron en la mañana después del secuestro de Eris, en el desayuno, pero los dos tenían poco contacto. Severus hizo un saludo al estilo noble de este mundo. Buenas tardes, señora Hilda. La mujer solo me chasqueó la lengua y se fue dándome una mirada de desprecio. Severus no se inmutó ni un ápice, puesto que ya había recibido muchas veces ese tipo de saludos durante su vida, esto solo era una nota al pie de la página. Le entró un poco de nostalgia porque así había sido Narcisa Malfoy cuando lo conoció, cuando Lucius lo aceptó como su pupilo y lo tuvo viviendo en su casa por un buen tiempo. Tal vez así sería de nuevo, hasta dentro de unos años, o tal vez no, podría usar su legeramancia para buscar en su mente, pero sinceramente no estaba buscando amistades. Si la mujer se acercaba a él por las buenas bien, si no, no le importaba, no viviría aquí toda su vida. Joven Rudeus. La sirvienta con orejas de perro trató de calmarme, pero se sorprendió al ver que estaba como si nada. No pasa nada, por favor guíeme a la biblioteca.
Aunque seguía algo confundido por su desprecio hacia mí, después de todo era de la familia, no era cercano, pero no era ningún plebeyo. Bueno, daba igual si la mujer tenía preferencias por la sangre o si era un familiar cercano. Pensándolo bien, Paul debió haber convivido alguna vez con Philip. ¿Será que el patán hizo algún movimiento con Hilda, y está esta despechada, y ahora desquita su coraje conmigo? No, dudaba. Si ese fuera el caso, Philip no sería un amigo de Paul. Y hablando de Philip, cuando llegué a la biblioteca ahí se encontraba el hombre. ¿Estás interesado en la biblioteca? ¿Verdad? Philip tenía un inexplicable brillo de emoción en sus ojos. Pues sí, no me imagino la vida sin un buen tomo. Quería ver qué arsenal tenía su biblioteca, señor. Entonces tómate tu tiempo para mirar a tu alrededor, hay muchos libros interesantes. Tomando la palabra del hombre y eché un vistazo a la biblioteca, pero la vida siempre fue cruel con Snape, así que no encontró ningún grimorio o texto de magia útil. Y solo había volúmenes caros que no se podían sacar de la biblioteca. Parecía que solo había una cantidad limitada de grimorios en el mundo, y la gente no los dejaba tirados por ahí. Suponía que tenía que ir a una biblioteca, a alguna escuela mágica para conseguir un tomo útil, o ir a la condenada Universidad de la Magia de Ranoa. Al final solo tomé libros sobre la historia de este mundo, al menos podría estimularse con esto en su tiempo libre. Al final de cada lección, pasaba su tiempo en su habitación preparando las lecciones del día siguiente. La mayor parte de esto implicaba la creación de pergaminos de práctica para la lectura, escritura y aritmética, y ya que había pasado 17 años como profesor y uno como director, Snape sabía muy bien cómo gestionar su tiempo. Ya había hecho su plan de estudio, para tener unas horas libres. Severus a veces mantenía el ritmo con calma a regañadientes, porque si no se quedaría sin cosas que enseñarle a Eris y Gillen durante los próximos 5 años. El mejor método de Severus para enseñarle a Eris y Gillen era la práctica repetitiva, ya que aunque Gillen diera una excelente maestra de esgrima, eso no se extendía a sus habilidades en lectura, escritura y aritmética al igual que Eris. Esto lo hizo para que entendieran mejor el material, justo como lo hizo con Sir 7. Memorizar la magia también era importante, aunque normalmente Snape no cantaba los hechizos para lanzarlos, eso no significaba que olvidase las palabras. Después de todo, él tenía todo bien gestionado en su mente. El libro de texto mágico era el mismo que tenía en la aldea buena. Gillen y Eris también tenían sus propias copias. Había sido publicado hace 1000 años y fue un libro muy exitoso con numerosas copias. Antes de este libro, tenías que encontrar un maestro que te enseñara magia. La mayoría de ellos solo conocían los fundamentos de cada escuela, por lo que muchas personas se convirtieron en estudiantes para no aprender nada. Aunque el libro fue revolucionario para su tiempo, no se hicieron muchas copias a la salida de este, incluso con las suficientes copias para que esté en cada estante de una casa. La mayoría de la gente no tiene un interés en la magia, así que lo ignoraron. No fue hasta 500 años después que fue distribuido en masa, al punto de que cualquiera podría tener una copia a bajo precio, por lo que el número de magos aumentó gradualmente. No fue como si el mundo se llenara de magos, pero al menos en el reino de Asura, la magia se convirtió en parte del plan de estudios de muchas familias nobles. Pero la pregunta más intrigante fue ¿por qué el número de estos libros aumentó de repente? Snape le dio la vuelta al libro, y escrito allí estaba una línea. Publicado por la Universidad de Magia de Ranoa. Era un ingenioso anuncio, promocionar tu escuela en un libro común para la gente. Snape sintió un poco de respeto por la Universidad de Magia de Ranoa. Y así pasaron mis días como tutor, pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Fin del tercer capítulo. Capítulo 4. Reunión de profesores. 6 meses después de que Severus llegó a la ciudadela de Roa. Todo iba bien durante los 6 meses, practicaba esgrima con mi nueva maestra, Gillen, y Eris. Pero pasó algo que no esperaba durante la práctica de sus asignaturas, pues, Eris lo atacó por la retaguardia. Tirándolo al suelo, pero eso no significó que yo me fuese a dejar golpear por una estrategia tan ruin. Rápidamente, la mandé a dormir con un hechizo aturdidor. Gillen, nuestra maestra de espada, vio esto con un poco de interés. Pudiste haberla detenido. Dije en mi mente. En ese momento decidí dar por terminadas las lecciones, mandando a cada quien a su habitación. Si la niña empezaría a atacar a diestra y siniestra, no valía la pena seguir con la lección cuando se despertara. Probablemente, no pondría atención y no avanzaríamos. En vez de eso, Severus reflexionó en qué diablos ocasionó que Eris volverá a atacarlo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que ocasionó esto? Severus había tratado de no ofenderla con su lengua ácida o ser oblicuamente sarcástico con su inteligencia. De hecho,
Snape tenía una relación casual con ella y con todas las almas en el castillo, bueno, exceptuando a Hilda, la esposa de Philip, y madre de Eris. Ella nunca le dirigió más que una mirada de desdén y constantemente arrugaba la nariz, justo como Narcisa Malfoy. Parecía que mi estancia en su mansión no era de su agrado, pero dejando a la malhumorada señora de la casa. Snape solo hablaba con Eris durante las prácticas de esgrima o en las lecciones. Si ella tenía alguna duda o pregunta, Snape siempre le respondía objetivamente, con lo que él hubiera esperado fuera un tono de educador profesional, con 17 años de experiencia. Aunque esto casi nunca sirvió demasiado, la niña era demasiado cabezota para estudiar. De hecho, en los últimos meses había estado bajando mucho su rendimiento, incluso estando allí Gillen, para contar sus nauseabundas historias de su época como una aventurera. Esto llevó a la molestia de Snape, y en consecuencia a la de Eris, incluso en su mejor área y en la que me empezaba a superar ampliamente, la esgrima. Últimamente, ella no parecía esforzarse mucho, claro. Había una diferencia de resolución en cuanto a la esgrima sobre las lecciones de escritura, lectura, aritmética y magia. Bueno, para la magia, tenía junto con la esgrima una gran fijación, pero no estaba dando los resultados esperados en ninguna. Lo sabía por los constantes regaños de Gillen a la niña. Cuando apenas 2 meses de mi llegada, Severus era el único que era instruido con más rigor por Gillen, mientras Eris solo recibía elogios, y ahora las tornas parecían haber cambiado, pero no para mejor para sus pobres profesores. ¿Qué le hacía falta a la chica? ¿Qué ocasionó que volviera a sus mañas de golpear a la gente? Había reflexionado todo el día sobre ello, y entonces... Oh, es cierto. Eris no tiene ningún día libre a la semana. Por la barba de Merlín, ¿cómo es que eso se le pasó por alto? La niña no tenía ningún tiempo libre, ahora lo había entendido. La chica estaba estresada de tanto estudiar, no habría mucho problema si fuera más dedicada, pero ella no era una estudiante muy brillante, pero incluso la gente inteligente necesitaba de un tiempo lejos de los libros. Y aparte de aprender a leer, escribir, aritmética, magia y esgrima, Eris era instruida en la etiqueta noble, y en el conocimiento precario de mucha de la gente de esta casa. Solo sabía que era una mujer que no vivía dentro de los muros del castillo, sino en la ciudadela de Roa. Bueno, Severus iba a tener que convocar una reunión de profesores. La verdad es que era algo un poco nostálgico, y a la vez doloroso. Una reunión de profesores, y Severus estaba algo nervioso en sí. La última vez que asistió a una, fue el día antes de la batalla en Hogwarts. Como siempre, ningún maestro se vio contento a la llegada de Snape a la sala de profesores. Cuando entró, las miradas de disgusto no se hicieron esperar. Esas miradas venían acompañadas de susurros crueles. Parecía que fuera ayer cuando los escuchó sisear: cobarde, asesino, traidor. Eso hizo que su estado de ánimo decayese. Pero no, él ya no tenía tiempo para estas cosas. Sacudió de su cabeza esos recuerdos. Ya no valía la pena pensar más en su pasado, ahora él tenía que ver hacia el futuro. Con eso en mente, mandó 2 mensajes con las sirvientas bestia, uno para Gillen, y el otro para la tutora de etiqueta de Eris, cuando terminara de darle sus clases. Severus pidió que se reuniesen con él en su habitación. Y así empezó la reunión de profesores. Buenas noches, es un placer conocerla. Soy Rudeus Greybat. Salude a la profesora de etiqueta de Eris. Edna Lilune, es un placer conocerlo, joven Rudeus. Yo me encargo de enseñarle la etiqueta adecuada a la señorita Eris. Severus puso su mano en su pecho y asintió ligeramente con la cabeza. Edna respondió, de la misma forma, sus movimientos delicados y bien practicados. No es sorprendente, viniendo de la profesora de etiqueta. Edna Lilune tiene el rostro de una mujer de mediana edad cuyas arrugas apenas comenzaban a aparecer. Sus rasgos eran suaves e irradiaba una sonrisa cálida y amable. Por favor, siéntense. Dije, haciendo un gesto para que se sentasen en 2 sillas, una al lado de la otra. Enfrenté una pequeña mesa con una tetera y tazas, y al frente de la mesa estaba yo. Una vez que se sentaron, hice un arco con mi mano, y la tetera empezó a levitar, inclinándose sobre las tazas, llenándolas con té. Era una lástima que en este mundo no hubiera café. Severus tenía la esperanza de algún día encontrar semillas parecidas, para aunque sea intentar transfigurarlas a granos de café, pero la deliciosa bebida amarga no importaba aquí. Una vez que las tazas se llenaron, hice un movimiento con mi mano, la tetera se colocó nuevamente en mesa, y con otro movimiento las tazas levitaron hacia Edna y Gillen, la cuales tenían los ojos como platos, por tal demostración tan increíble de magia.
Ellas tomaron las tazas y me dieron las gracias. Bien, la razón por la cual les mandé a llamar, fue para hablar sobre el horario de clases de nuestra alumna, la joven señorita Eris. ¿Horario de clases? Preguntó Edna, algo dubitativa. Así es. He pedido un poco de información, sobre todos sus horarios de clase. Por la mañana tiene la práctica de esgrima, y por la tarde tiene una pequeña ventana de tiempo libre, y etiqueta por la noche. Ciertamente, está en lo correcto, joven Rudeus. Eris estaba aprendiendo 6 materias. Lectura, escritura, aritmética, magia, esgrima, historia y etiqueta. En este mundo no había relojes ni calendarios, así que las lecciones solían alargarse mucho más de lo habitual. Severus pudo haber hecho un horario antes, pero algunas lecciones de esgrima tomaban más tiempo de lo esperado, a tal punto de perdernos el almuerzo, incluso mis lecciones solían llevar más tiempo de lo esperado. Eris en todo caso, era una estudiante muy mediocre, por lo que las explicaciones le entraban en un oído y le salían por el otro, y en su contrato decía que tenía que darle una sólida educación. Por lo que siempre tardaba mucho más de lo esperado en sus lecciones. En ese sentido, Severus extrañaba a Silfiet como alumna. No era la más brillante, pero lo aprendió bien, y Eris era más salvaje que estudiosa, así que tratar de enseñarle a la niña, fue una completa pesadilla. Si no fuera por Gillen y sus nauseabundas historias, Snape habría renunciado ya hacía un tiempo. Eso fue lo que mantuvo a Eris en sus estudios, hasta hacía unos 2 meses, y claro, él no podría juzgarla tanto. Después de todo no tenía ningún día libre a la semana, se levantaba para aprender a pelear, su tarde libre se la pasaba estudiando algo que no le llamaba la atención, y aunque etiqueta parecía ser una materia que toleraba junto con historia, la cual se la daba Philip, su padre en sus ratos libres. Y etiqueta e historia eran 2 importantes materias que todo noble del reino de Asura debían dominar. Eris se convertirá en algún futuro en una noble de alto rango, o en un futuro lejano, ser la gobernante de toda Fitoa. Severus no conocía las políticas del reino Asura, era posible que Eris no fuera gobernante de toda la región, pero podría casarse con un heredero de otro reino, o ser la alcaldesa de Roa. Por lo que estas 2 materias le servirán en un futuro, aunque con Eris como alcaldesa de Roa, Severus no imaginaba un buen futuro para la ciudad. Eso le provocó una pequeña risa por dentro, pero ¿qué era esto sentido del humor? Sinceramente, nunca pensó tenerlo, y ciertamente no se sentía tan mal reír, pero volviendo al tema de interés. Desde que llegue, Eris empezó a tomar clases nocturnas. Por lo que ya no tiene la noche para descansar, porque todo su día está lleno. Le dije a Edna. Así es. Ella respondió. Sus estudios han progresado mucho y sin ningún problema. El maestro Philip está impresionado. Oh, de eso no tengo ninguna duda, Edna. Todo parece que va bien, pero, hay un problema en esto. Edna pareció confundida. ¿Un problema, dices? Sí. El estrés de Eris ha estado aumentando desde que estudia todos los días sin descanso. Parece que se ha estado conteniendo, pero eventualmente podría volver a saltarse las clases, aparte de que su rendimiento ha estado bajando demasiado. Aunque Eris vaya a sus clases, es probable que no aprenda nada de ellas. Oh, querido. Edna apretó sus manos contra sus labios. Su expresión decía que reconocía eso como una posibilidad. Snape nunca había visto una de las clases de Edna, pero Eris parecía tomárselas muy en serio. Eso es un misterio para él, tal vez debería sondear un poco su mente y desentrañar ese misterio. Snape continuó. Así que me gustaría darle un día libre a la semana. ¿Semana? Preguntó Edna confundida. Quiero decir que cada 7 días. Tenían un calendario en este mundo. Se llamaba la lagartija blindada, o algo así. Así que la gente no tenía el concepto de un día libre al mes. Algo bueno es que no había víspera de Todos los Santos. O sea, no había noviembre, la fecha que le recordaba su peor crimen y su mayor fracaso y dolor. Sin embargo, no tenían el concepto de una semana. Había días de descanso asignados durante el año, pero no se tenía el concepto de un fin de semana. Esto a Severus le recordó los viajes que hacían los estudiantes a Oxmeade, un pueblo mágico que tenía muchas tiendas de entretenimiento para los estudiantes. Sería bueno que Eris saliera de vez en cuando, ¿no? Sería secuestrada de nuevo, aunque con Gillen como su guardaespaldas no creía que pudieran volver a secuestrarla. Ya habiéndole dado un día de descanso a la semana, ya en los días restantes seguiremos enseñándole a leer, escribir, aritmética, esgrima, magia, historia y etiqueta. Al momento de decir esto, Edna levantó la voz. ¿Puedo preguntar una cosa? Habla. Le ladré a la mujer, la cual se estremeció.
Si las cosas se dividen así, entonces mis lecciones se reducirán. Entonces mi salario también. No tienes que preocuparte de eso. Severus la detuvo antes de que terminara de hablar. Snape no podría culpar a Edna por preocuparse por el dinero. Sería hipócrita de su parte, ya que al igual que ella, él solo estaba aquí por el dinero, y no le gustaría que le dieran menos, de lo poco que le daban. Por eso, poco antes de convocar la reunión, Severus habló con Philip de esto, y dijo que no habría ningún problema. Todos teníamos salarios mensuales, así que nos pagaban independientemente de si dábamos clases. Obvio, eso no significa que uno podría dejar de dar sus clases y tomarte todo el mes de sabático. Por supuesto, con eso en mente, nos dividiremos las cosas de esta manera. Las lecciones de lectura, escritura, aritmética en un período de 7 días. La práctica de esgrima seguirá siendo un asunto cotidiano, ya que no tiene sentido lo contrario. La magia deberá ser practicada diariamente también, pero hay un límite en la cantidad de magia que tiene una persona, así que cada lección no tomará mucho tiempo. También propongo dedicar tiempo extra a la escritura, lectura y aritmética. Mis disculpas por asustarte, Edna, pero tendré que acortar tus lecciones con Eris a 3 veces por mes. Supongo que está bien. Edna asintió rápidamente. 6 días, 18 períodos. Esto lo dividí así. Etiqueta, 5 períodos. Esgrima, 6 períodos. Lectura y escritura, 2 períodos. Aritmética, 2 períodos. Magia, 3 períodos. Las clases de magia eran algo cortas para el gusto de Severus, pero la mayoría eran repeticiones de la teoría. Además, Snape agregó: si en un momento no puedes dar tus lecciones, me gustaría que me lo comentaras. ¿Con qué fin? Preguntó Edna. Siempre me encuentro aquí en el castillo, así que si no te encontrarás en condiciones de enseñar, puedo meter tus lecciones en mi horario. Por si necesitas un período de descanso. Está bien entonces. Edna tenía una sonrisa todo el tiempo. Snape se preguntó si realmente entendió algo, o más bien, porque él se había autoimpuesto sus lecciones si ella no podía darlas. Realmente no sabía mucho de etiqueta para enseñarla, tal vez debería tomar clases con ella. No, seguramente querría cobrarme, y él no tenía los fondos para financiar sus clases. Además, me gustaría tener este tipo de reunión cada mes. ¿Y eso por qué? Edna preguntó. Si trabajamos juntos, podemos dar una respuesta a cualquier problema que pueda surgir a futuro. No es estrictamente necesario, pero hará que nuestra enseñanza sea más eficaz y nos ayudará a hacerle frente a este tipo de situaciones con Eris. Si tienes un problema con este arreglo, dilo. No. Edna sonrió suavemente. Severus empezaba a ponerse algo nervioso con su sonrisa. Joven Rudeus, aún es tan joven, pero es tan considerado con la joven señorita Eris. Sus ojos brillaban, como si viera algo entrañable. Severus quería replicar que ese no era el caso, pero mejor dejaría que Edna creyese que ese era mi objetivo. No necesitaba pintarse mala fama por aquí, apenas acababa de llegar, no necesitaba quemar los puentes con esta gente. En todo caso, él no quería que la niña siempre estuviera a su acecho constante, esperando el mejor momento para atacar, además de que no quería vigilar a la niña constantemente para ver qué malestar sufría. Y así se finalizó la reunión, despedí a Edna y Gillen, después me recosté en la cómoda cama de mi habitación. Mañana sería un día libre de toda responsabilidad como tutor. ¿Pero qué podía hacer? Ya había preparado sus lecciones para pasado mañana, solo quedaban los libros, pero no había un gran catálogo, más que novelas del reino Asura, las cuales solo trataban de política, lo que les restaba puntos. Entonces se le vino una idea. Mañana iré a la ciudad a comprar un libro, además, debería escribirle a Roy que ya no resido en Buena. Ya había recibido su pago por estos 6 meses que estuvo enseñando. Le pagaban 2 monedas de plata, Asura, por 6 meses que había estado, ahora tenía 12 monedas de plata. No sabía cuánto podía llegar a costar un libro, pero lo vería mañana. Y a la mañana siguiente, en mi primer día libre, decidí aventurarme a ver qué ofrecía la ciudadela de Roa. Después de saludar brevemente a Hilda, la esposa de Philip, la cual solo me chasqueó la lengua. Maldita sea. ¿Qué problema tenía esa mujer? Un poco molesto, se dirigió al gran portón principal, pero fue alcanzado por un fuerte grito de Eris. Esta venía corriendo con Gillen a sus espaldas. ¿A dónde crees que vas? Exigió. La chica parecía inquieta, quizás porque era su primer día libre, donde fue liberada de todo deber educativo. Lo cual a Severus le importaba un culo hipogrifo, no sabía qué quería lograr la niña queriendo saber qué es lo que haría yo.
Le hubiera contestado de buena forma que iría a la ciudad, pero ese tono beligerante hizo que su comportamiento cruel se encendiera. Primero que nada, señorita Eris, no tengo por qué decirle mis planes. Y para que lo sepa, saldré a la ciudad, así que deberías meterte en tus propios asuntos y no indagar en los de los demás. Los ojos de Eris se abrieron, sus fosas nasales se ensancharon y levantó su puño. Snape al ver esto, hizo un rápido movimiento, sacando de su manga su varita, y apuntándola muy rápido hacia el rostro de la mocosa. Eris, al ver la varita cerca de su cara, se paró en seco. Era obvio, después de varios enfrentamientos, la niña sabía lo eficaz que era con una varita en mi mano, y en consecuencia lo vulnerable que era ella en contra de mí. Ella bajó su mano, y cruzó sus brazos contra su pecho, separó sus piernas y levantó su barbilla. Yo bajé mi varita, pero manteniéndola en mi mano, sin bajar la guardia. Eris tampoco bajó la guardia, cualquiera podría dar el primer ataque, de eso se encargó de instruirnos Vilen, pero la niña no tenía una espada, por lo que estaba en desventaja. Entonces ella rompió el silencio. Así que vas a ir a la ciudad. Por ti mismo. ¿Acaso estás ciega? Es algo obvio que voy solo. Eso no es justo. Nunca he podido salir sola, ni una sola vez. Eris pisoteó el suelo con fuerza. No, sí que has salido, pero solo en calidad de secuestrada. A ti también te secuestraron. La niña, hablaba con algo de verdad. Aunque eso fue porque era parte de la familia Greirat, y había una buena probabilidad de ser secuestrado de nuevo. Bueno, señorita Eris, si es que me llegasen a secuestrar de nuevo, yo ya tengo las herramientas necesarias para volver sin problema, no como alguien que tengo enfrente de mí. Eris levantó aún más su barbilla, haciendo ver la diferencia entre nuestros tamaños. Ella me seguía superando por un buen pie de altura. Entonces, yo también voy. Parecía que la niña hacía esa declaración después de golpear a una persona, aunque no intentó usar la violencia, ya que intentaba acompañarme, y la niña no era tan idiota como uno podría pensar, sabía que la violencia no la llevaría a ningún lado conmigo, tal vez estaba empezando a madurar. No, no era probable, solo estaba usando una sutil manipulación para conseguir lo que quería. En cuanto menos viese, ella me estaría mordiendo la mano. Bueno, entonces buena suerte señorita Eris, tal vez y nos topemos en alguna parte de la ciudad. Te espera. ¿Es que acaso no me llevarás contigo? Pues claro que no. Este es mi día libre, donde no tengo que aguantarte, porque es que lo desperdiciaría llevándote conmigo. Te exijo que me lleves. Eris pisoteó frustrada. Le repito, señorita Eris, que usted no tiene ninguna autoridad sobre mí y mis decisiones, más bien, yo soy el que da las órdenes aquí, y como tu profesor, te digo que no puedes acompañarme. Pero yo quiero salir. Eris tenía una mirada vidriosa en sus ojos. Parecía querer estallar en lágrimas. Además, señorita Eris, un día libre no significa quedarse sin hacer nada más que divertirse. Aunque no sea un día de estudios, deberías estudiar un poco los temas que aún no entiendes. Tienes los pergaminos, puedes volver a darles una ojeada a los ejercicios aritméticos que te dejé ayer. Hoy es tu día libre, pero mañana volveremos al estudio intensivo. Y no creas que yo no he hecho el mío, ya tengo los planes de la lección de mañana listos. Eris al escucharme, se derrumbó, colgó sus brazos, sus piernas volvieron a juntarse y bajó su barbilla, encorvándose y entonces susurró. Ya te he dicho que no me llames, señorita, solo Eris. Solo Eris. La niña no decía esto con mucha emoción. Y sin más regresó al castillo, encorvada y derrotada, sus pasos torpes, como los de un infeliz. Severus se dio la vuelta para salir del castillo directo a la ciudad, pero fue detenido por Gilen Rudeus. Severus giró la cabeza, la mujer estaba a su lado. Tuve que alzar la vista para poder mirarla. Ella casi medía 2 metros de altura, casi como Albus, tal vez siendo un adulto en este cuerpo no podría alcanzarla en altura. Haciendo una comparación con Paul, Gilen le seguía ganando por un buen pie de altura, era probable que en un futuro tendría que seguir viendo hacia arriba para verla. No sobreestimes tus habilidades. Advirtió. Probablemente por decir tan altaneramente que podría escapar sin problemas si volviera a ser secuestrado. Tienes razón, Gilen, no debería ser tan arrogante cuando casi muero. Te vuelvo a dar las gracias por lo de la otra vez. No te preocupes, está bien, pero si necesitas ayuda, llámame. Te ayudaré. Si alguna vez te contacto, será por medio de una sierva plateada con mi voz, así que no te sorprendas cuando veas algo así, ¿está bien? ¿Sierva, plateada? Sí, una sierva. Oh, por cierto, Gilen, esto me recuerda, ¿le dijiste a Eris que hiciera lo mismo cuando se encontrara en problemas? ¿Llamar por ti?
Lo hice, ¿y qué? La próxima vez y debas aclararle que solo debe hacerlo en un lugar en el cual puedas oírla. ¿Por qué? Porque cuando fuimos secuestrados, Eris se puso a gritar como una imbécil, haciendo que uno de los secuestradores la golpeara para que se callase, y ese hombre casi la mata. Si la hubiera oído, la habría rescatado. Bueno, Severus tenía que admitirlo, Gillen había sido muy rápida cuando vino a salvarnos. Ella llegó un minuto después de lanzar la bola de fuego al cielo. Sin duda Gillen era efectiva, pero eso sí, la mujer no podría habernos salvado en esa remota aldea en la que nos tenían cautivos, ahí Gillen no hubiera podido hacer absolutamente nada. Bueno, tienes que enseñarle que hay veces en las que no debe gritar. Severus pensó si podría enseñarles el encantamiento Patronus. La verdad no sabría si ellas pudieran hacerlo, después de todo era un encantamiento de muy alto nivel, además de que necesitaban una buena varita. Ya vería eso más tarde, si es que podía enseñarles bien la magia de este mundo, más adelante vería la posibilidad de enseñarles algo de su mundo como le enseñé a Silfiete. Excepto transformaciones. Snape se dio la vuelta para ir de una buena vez a la ciudad. Pero fue parado por Gillen. Otra vez. Rudeus. ¿Qué quieres? Dije bastante irritado, a este paso no podría ir a comprar un maldito libro. ¿No crees que sería bueno llevar a la señorita Eris contigo? Creo que le vendría muy bien a la joven señorita convivir con alguien de su misma edad. Ustedes dos deberían llevarse mejor, ¿sabes? Pero qué niño de 7 a 14 años, ves que le da clases particulares a una mujer con poca inteligencia, y una niña tan idiota que no vería la verdadera inteligencia, ni aunque la golpeara con un ladrillo. Gillen pareció no entender mi comentario. Músculos y no cerebro. Gillen, este es mi día de descanso, donde no tengo que lidiar con ella, y no soy el ejemplo de un niño que puede convivir con una niña de su edad, y menos con su actitud. Gillen solo me seguía viendo con algo de decepción. Gillen, si tanto quieres que la niña sea feliz en este día, puedes llevarla tú misma a la ciudad, claro, haciéndote cargo de su seguridad. Con eso, dicho, me di la vuelta y salí por las grandes puertas, directo a la ciudadela de Roa. La ciudadela de Roa está en la región de Fitoa. Era la ciudad más grande de esta región. Pero grande era un término relativo. La ciudadela era aún más pequeña que la extensión de campo que formaba la aldea buena. Si se caminaba por el muro exterior, se podría rodear en 2 horas. Aún así, tenía un tamaño considerable. Las paredes entre 7 y 8 metros, y rodeaban toda la ciudad. Dicho esto, la ciudad no era un círculo perfecto. Se inclinó con el terreno, así que Snape no estaba seguro de sus dimensiones exactas. Aunque fácilmente Roa cubría el mismo terreno que el callejón Diagon. Aunque crear las murallas no era una tarea sencilla, Severus estaba seguro de que se había usado magia para su construcción, después de todo la magia era un poder sin límites. Si ese era el caso, la magia que se usó para crearlo debería de ser de nivel rey o emperador. O tal vez solo hicieron la estructura a la forma Moogle, y lo demás lo rellenaron con piedra. Snape consideraba esto, mientras pasaba por una zona residencial, y después llegó a la concurrida plaza. Desde aquí se dirigió al barrio mercantil. Todas las tiendas aledañas a la zona rica eran muy elegantes, y en consecuencia, Severus no podría pagar nada en ellas, y aún así vio que en unos puestos vendían mercancías bastante caras. «Hey, joven, tómese su tiempo y acérquese, vendo toda clase de mercancías». Un anciano que dirigía una tienda de artículos de segunda mano me llamó, usando las típicas frases de un vendedor que seguramente solo vendía basura inservible. Aún así decidió ver si tenía algún libro en su mercancía exhibida. Tomando notas sobre los productos y sus precios mentalmente. En la opinión de Snape, un hombre que tenía 45 años, mentalmente claro. Este mercader vendía cosas un poco cuestionables, más aún si trataba de vendérmelas a mí, un niño. ¿Qué es lo que estás haciendo? Los tímpanos de Severus sonaron con la voz de Eris los hizo estallar. Snape quiso maldecir su suerte, por 5000ª vez. Ahora estaba bastante irritado, porque Eris estuviera aquí. En el bullicio del mercado no pudo escucharla cuando llegó. Se preguntó si debería desilusionarse y pasar desapercibido. Tanto para cualquier secuestrador, deseoso de querer pedir una buena suma por mi rescate, y por esta niña tan irritante. Severus se volteó, viendo a la niña. Con un atuendo que jamás le había visto usar, era algo elegante y simple, solo algo que podrían permitirse una familia con muy buena economía. Detrás de Eris estaba Gillen. Esto lo enfureció un poco. «¿Qué está haciendo aquí, señorita Eris?», dije con un tono venenoso en mi voz.
Pues es mi día libre, y Gillen me dio permiso para salir. Eso me parece muy bien, pero eso no explica de por qué estás aquí, siguiéndome. Dijo esto, ya que no se hacía a la ilusión de que fuera un encuentro casual. No sabía si Gillen podría rastrearlo. Era de la raza de la gente bestia. Roxy dijo que había diferentes variantes en cuanto a ellos, un ejemplo. Gente con rasgos de conejo, de perro, de zorro, de gato, y lobo. Esto lo confirmó después de ver a la servidumbre del castillo Boreas, ahí había toda clase de gente bestia. Gillen parecía ser algo así como un lobo, tal vez y usó su olfato para rastrearme, o sabe algún hechizo de rastreo de personas, le preguntaría más tarde. Rudeus. Gillen intervino. El maestro Philip pidió que Eris te acompañara. Snape fulminó a Gillen con la mirada, ella no parecía inmutada. Viendo a su único ojo, empujó su mente a la de ella. Y ahí lo vio. Gillen regresando al castillo, pero en la recepción se topó a Eris y Philip. Philip se acercó a la mujer. Gillen, es cierto que el joven Rudeus ha ido de paseo a la ciudad. Dijo con su voz suave. Así es, maestro, el príncipe mestizo fue a la ciudad. No dijo que tenía planeado hacer, solo que iría. ¿Príncipe? Philip dijo algo confundido. Oh, es que en mi primer encuentro con el joven Rudeus, me dijo que le llamara príncipe mestizo, y de ahí le empecé a llamar así. Me ha pedido que no lo hiciera, pero a veces se me olvida. Ja, ja, ja. Philip rió, como si hubiera escuchado un buen chiste, pero después de reír, el hombre dio una sonrisa traviesa, sus ojos brillaban. Eso no le gustó a Severus, en lo absoluto. Bueno, Eris me dijo que quiere ir a la ciudad con el joven Rudeus, así que acompáñala a donde él se encuentre. Y si no quiere tenerla cerca, dile que yo di la orden para que Eris lo acompañara, ¿está claro? Dijo Philip. En serio, papá, si es así me iré a cambiar. Alfonso. Alfonso. Eris salió corriendo, gritando el nombre del mayordomo, Alfonso. Snape decidió dejar la mente de la mujer, ya había visto suficiente, y realmente estaba furioso con Philip, furioso con Eris, furioso con su maldito trabajo, furioso con el destino por burlarse de él. Pero cuando Severus dejó la mente de Gillen, la mujer parecía algo confundida, era obvio que al usarle jeremancia, la gente también podía ver los recuerdos que uno ve cuando se adentra demasiado en la mente. Entonces ella volvió a hablar. Entonces, el maestro Philip. Ya lo sé, es una orden que tengo que llevar a Eris conmigo. Snape agarró el puente de su nariz con sus dedos, y suspiró cansado. Bien, puede que sea una orden del señor Philip, pero eso sí, no quiero que me fastidien durante el día, si es que quieren ver algo en una tienda y quieren ir, no esperen a que las acompañe, y sobre todo, no quiero que hagan ruido, ¿está claro? Sí, lo haré. Eris dio uno de sus estruendosos gritos. Snape solo suspiró de cansancio, este día sería largo, pero no más que los 5 años que tendría que convivir con esta chica. Snape volvió su vista, apuesto. Oye. Eris volvió a hablar. No me has contestado mi pregunta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Severus suspiró, de nuevo, y había creído que la muerte lo había librado de los niños, solo su cruel realidad. Eris estaba siendo exigente, estuvo a punto de ignorarla, pero ella seguiría insistiendo, y no quería hacer uno de sus shows, aquí, en medio de la ciudad. Estoy viendo los nombres y precios de los productos. Dije en un tono venenoso. Y pare que necesitas esa información. Ver los precios de los ingredientes de una poción, ya sea para ver la calidad de los ingredientes, o que sean falsos los nombres con los que te quieren vender estos, y en realidad te quieran vender otra cosa. Todo buen maestro de las pociones sabe eso. ¿Pociones? ¿Qué diablos son esos? Era cierto. En este mundo no existían las pociones, pero de nada le serviría explicarle para qué. En ese momento le vino una idea, la idea en sí era explicarle un sencillo problema de aritmética. Señale una de las mercancías del puesto, un pequeño martillo. Mira este martillo. El puesto de enfrente vende un martillo igual a este, por 5 monedas de oro. Este puesto lo vende por 4 monedas de oro. Pero Severus fue groseramente interrumpido muy groseramente por el mercader anciano. Oh. Joven, tiene un buen ojo, mis productos son baratos, claro que sí. Snape ignoró al anciano, y volvió su vista a Eris. Así que, si convencieras al dueño de este puesto, que te venda este, por 3 monedas de oro, y lo llevarás al puesto de enfrente, vendiéndolo en 4 monedas, ¿cuánto ganarías? Entonces Eris empezó a contar con los dedos. 5 menos 3 más 4, 6 monedas de oro. Snape gimió. Chica idiota. ¿Qué clase de matemáticas estás usando? Gillen, tú escuchaste lo que le dije a Eris, tú debes de tener la respuesta correcta.
Sí, sería. Gillen empezó a contar con los dedos. Serían 20 monedas de cobre. Ah. Snape quiso hechizar a las dos en ese instante. No, maldición. La respuesta correcta es una moneda de oro. ¿Es que acaso no ponen atención en las lecciones de aritmética? Jump, sí, yo ya sabía que la respuesta correcta era 1. Contestó Eris arrogantemente. Snape solo la fulminó con la mirada. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no dijiste que era una moneda, en vez de 6? Sí. Si tuvieras 10 monedas de oro desde el principio, ahora tendrías 11. Dijo Eris, como si no hubiera dicho, una profanación del ejercicio aritmético que le pedí que respondiera. Muy bien, Eris, me has dejado anonadado, ya sé qué lecciones son las que voy a aumentar. En serio. Dime que vas a aumentar las clases magia. Oh, ya los verás, solo espera y verás. Dije con una sonrisa maliciosa. Sí. Eris chilló. Él dejaría que creyera eso, pero lo que ella no sabía es que iba a aumentar las lecciones de aritmética, dejando solo una clase de magia por mes. Entonces fue sacado de sus pensamientos por el anciano. Mercader. Joven, eso se llama reventa. No es algo que la gente y vendedores como yo veamos muy bien, así que por favor, no lo intente. No te preocupes, viejo. De todas maneras no puedo comprar el martillo, solo quería probar la inteligencia de la chica, pero viendo cómo están las cosas. Snape solo suspiró de cansancio. El mercader sonrió un poco, pero Severus estaba bastante agotado, mentalmente. Después de eso, Severus dio una vuelta por la zona, con sus dos polizontes siguiéndole el paso. Su recorrido consistió en tomar nota de todos los puestos, excepto los de moda y belleza, ya que al poco le importaba eso. En cambio, nos dirigimos hacia la parte exterior de la ciudad. A pocos pasos de los puestos, los artículos cambiaron por completo. Los precios también dramáticamente bajos, de 5 monedas de oro, a solo 1. Aunque eso sí, seguía siendo caro para mi economía actual. En esta parte de la ciudad había desde noble hasta aventureros basados en su experiencia. Incluso los dueños de los puestos parecían muy animados, mientras pregonaban sus productos. Tal vez porque una moneda de oro estaba en el extremo superior de su asequibilidad, pero dentro de todas, una tienda llamó mi atención, así que decidí entrar. Esta era una librería, y estaba prácticamente desierta. Había 2 estanterías, volúmenes del mismo título o alineados entre 2 y 3, cada libro costaba alrededor de 1 moneda de oro. En el espacio restante había una caja cerrada con filas de libros dentro. El costo de estos era de 8 monedas de oro por volumen, el más caro era de 10 monedas de oro. Snape asumió que eran los mejores libros de la tienda. Uf. El dueño de la tienda solo me miró de reojo y bostezó, como si estuviera descartando mi potencial como cliente. Su mirada se tornó sospechosa cuando me quedaba un tiempo mirando los libros. Probablemente preocupado de que estuviera copiando el contenido de los libros. Decidió alejarse de los estantes, no quería causar un malentendido. Miré a la caja cerrada y vi un libro que había visto antes. Enciclopedia Botánica, 10 monedas de oro. Snape no pudo hacer nada más que gemir en voz alta. Zenith, mi madre, me había comprado una copia del libro en mi cumpleaños. Un poco caro, pensó. Bueno, 1 moneda de oro, serían 13 galeones. Pero 10, serían más o menos unos 94 galeones. Obvio, una suma no tan pequeña, unos cuantos meses trabajando como maestro en Hogwarts le darían ese dinero. Pero ¿de dónde Zenith sacó tanto dinero, cuando le tenían que pagar a Roxy 5 monedas de plata al mes? Los libros en este mundo eran realmente caros. Y había un libro que quería, llamado La magia de invocación de Sikh. Pero costaba 10 monedas de oro, con sus 12 de plata no podría comprarlo, a menos que haga un confundus en el mercader, o lo oblivie, pero Gillen y Eris estaban aquí, no podría hacer un robo si ellas me veían, sumado a que podría hacer quebrar la tienda si es que me llevaba uno de estos libros. Podrían cerrar aparte que Snape no era ningún ladrón, pero con un salario de 2 monedas de plata al mes no podría comprarlo a corto plazo. Pero ese no era el libro más caro, de hecho el más caro era, Ceremonias de la Corte Imperial del Palacio Asura. Definitivamente, Snape no necesitaba esa mierda. ¿Qué miras con tanta atención? Era la voz de Eris, la cual lo había seguido adentro de la tienda. Ella debió ver que veía los libros muy interesados, mirando libros de poco interés. Dije algo irritado. Severus aún seguía molesto por tener que llevar a esta niña, incluso en su día de descanso. Oh, es cierto, mi papá me ha dicho que te gustan mucho los libros, ¿no? Eris preguntó, muy amistosamente, para el gusto de Snape.
Parecía que no notaba el antagonismo de mi voz hacia ella. Sí, me gustan los libros. ¿Por qué crees que soy tan inteligente? No creas que es solo talento. Contesté en un tono flojo y con una voz monótona. Jun, si es que quieres un libro, yo puedo comprártelo. Ella se ofreció a comprar uno. Lo dices tan fácil, siquiera tienes el dinero para comprarlo. Mi abuelo pagará por mí. Severus lo imaginaba. Como toda niña consentida y favorecida, le pediría el dinero a su padre rico, en este caso su abuelo. Iba a aceptar, como todo buen Slytherin, pero, recordó algo en ese momento. Un niño rico y consentido, que nunca se esforzó para conseguir algo en la vida, todo se le sirvió en bandeja de plata, y que no se preocupaba en los gastos. James Potter. El hijo de perra que, aún en otra vida, Snape odiaba con cada fibra de su ser, y otra cosa que más odiaba aparte de Potter, era la caridad. Él era autosuficiente, no necesitaba de nadie para conseguir lo que necesitaba, y menos de una niña odiosa que tiene todo en bandeja de plata y que seguramente no se esfuerza para conseguir ese dinero que tan fácil desperdicia. No lo necesito. Dije en un tono sombrío. ¿Pero por qué no? Eris empezó a hacer un berrinche. Eris siempre los hacía cuando estaba a punto de explotar y empezar a agredir físicamente a las personas. Pero más le valía no intentar nada con él, de por sí Snape estaba molesto, si a la niña se le diera por atacarlo, él no dudaría en hechizarla. Pero esa sería su última opción, no quería dañar ningún libro por error, más aún los que valían 10 monedas de oro, y aunque el abuelo de Eris pagara por cualquiera que saliera dañado, probablemente no se le volvería a permitir la entrada en la tienda. Sí, podía obliviar al dueño, pero con su varita actual no sabía si el hechizo dejaría sin memoria al hombre, y definitivamente los hospitales de este mundo no necesitaban lidiar a un hombre sin recuerdos. Eso le recordó al Gilderoy Lockhart. Por el momento tendría que dialogar con Eris. Puede que el señor Sauros pague, pero eso no significa que puedas gastar su dinero frívolamente, cuando no has trabajado por él. ¿Qué estás insinuando? Las cejas de Eris se juntaron, ella estaba a punto de explotar. Severus se preguntó si debería explicarle este tipo de cosas a Eris, ella era una niña rica y privilegiada, probablemente no le haga falta nada en su vida. Probablemente, nunca lo necesite y no valdría la pena explicarle estos detalles, aunque sería bueno si pudiera enseñarle un poco de humildad. Señorita Eris, ¿acaso sabe cuánto gano al mes por enseñarte? Eris parecía molesta por lo de señorita, pero finalmente contestó. 5 monedas de oro. 2 monedas de plata. Dije con una voz cansada. Eso es muy poco. Eris gritó, haciendo que los oídos de Snape zumbaran con dolor. El dueño frunció el ceño con disgusto por el ruido. Pues, ¿qué esperabas? Ella es la hija del alcalde y nieta del señor de la región. Sí, tiene mucha razón, señorita, yo también pienso que es una miseria, pero no me pueden pagar más, puesto que no tengo un papel con mi título que justifique que estoy calificado para enseñar lectura, escritura y aritmética. Y en magia, solo tengo el testimonio de mi maestra, pero no ningún título en magia, pero no todo parece malo, después de todo. Si es que llego a darte una educación sólida durante 5 años. Tu familia pagará 2 matrículas en la Universidad de Magia de Ranoa, con eso supongo que es un buen trato. Pero eso sí. Si esta niña idiota me seguía fastidiando, definitivamente haría su tesis o éxtasis o doctorado. Como sea que se llame en este mundo, en lectura, escritura, aritmética y magia. Y se pondría a dar clases en una escuela o a otro niño noble que pusiera atención y no fuera tan fastidioso. Bueno, creo que deberían pagarte más, como Gillen. Ella me dijo que gana 5 monedas de oro, y ella también me enseña muchas cosas. Dijo Eris. Bueno, Gillen tiene el título de Rey Espada, y ella sí puede comprobar su maestría en el tema, creo. Además, cabía la posibilidad que el salario tan alto de la mujer fuera por las repulsivas y desagradables tradiciones de los Boreas Greybat. Parecía que Philip y Sauros tenían una preferencia por las mujeres bestia. El estómago de Severus se revolvió un poco, con los pensamientos que llegaron a su mente. A diferencia de Lilia, Snape estaba seguro de que las sirvientas bestias sí que hacían favores sexuales a sus amos. ¿Y qué hay de mí? ¿Cuánto ganaría yo? Bueno. No puedes instruir a nadie en magia y esgrima, ni hablar de lectura, escritura y aritmética. Y cabe decir que no cuentas con ningún título en estas. En lo personal, yo te daría un pedazo de pan, y ya es mucho. Eris, gruñó ante mi comentario. Pero no te preocupes, adelante. Puedes comprar lo que quieras, excepto comprarme algo a mí, ya que detesto la caridad, y más viniendo de una mocosa malcriada que nunca trabajó un poco para conseguir una sola moneda de cobre.
Eris parecía bastante enojada por mi comentario, pero a Snape le dio igual, no era su problema, de todas formas. Severus decidió salir de la tienda, dejando atrás a sus polizontes, probablemente lo seguirían, así que no le importó dejarlas atrás, de por sí estaba algo molesto. No había podido comprar un maldito libro, y tardaría un tiempo en conseguir el dinero para comprar la invocación de Sikh. Pudo haber comprado los libros de una moneda de oro, pero esos libros ya estaban en la biblioteca del castillo, por lo que su compra sería necesaria. A pesar de que el día no fue como esperaba, al menos ya tenía una idea de los precios de cada producto en la ciudad. Severus llegó a una oficina de correos para enviarle una carta a Roxy sobre su nueva situación. La carta fue breve, pero explicó lo más importante, lo cual era que ahora enseñaba a la hija del alcalde de Roa, para poder pagar su inscripción en la Universidad de Magia de Ranoa. No le dijo sobre Silpiete, ya que no necesitaba saber sobre mi intento de conquista, si es que lo era. Y sin nada más que hacer en el día, decidí volver al castillo. Mientras iba de regreso al castillo, pasó por una calle iluminada por la luz del atardecer. Parecía que los atardeceres eran iguales en cualquier mundo, de un brillante rojo anaranjado. Pero esa visión cambió de golpe. Una gran sombra tapó la luz del atardecer. Snape rápidamente miró hacia el cielo, y ahí estaba. Un enorme castillo flotando en medio de las nubes, muy lejos, pero tangible. ¿Qué es esa cosa?, exclamé. La gente que me rodeaba dio un vistazo rápido, y tan rápido como lo hicieron, bajaron la cabeza sin darle importancia. Pero por las bolas de Merlín. ¿Es que acaso no podían verlo? Quizá el castillo tenía una protección ante la vista de la gente común, y magos natos como él solo podían verle. Oh. ¿Es la primera vez que lo ves? Eso que ves allí arriba es la fortaleza flotante del rey dragón acorazado Perugius. Explicó Gillen. Oh no, maldición. Severus estaba seguro de haber leído algo como eso, Perugius. ¿Pero dónde? No podría recordarlo muy bien, quizá era porque no estaba concentrado, y seguía viendo al enorme castillo flotante en el cielo. Debía admitir que no era como Hogwarts, pero verlo desde aquí abajo, le da mucha imponencia. ¿Y quién era este Perugius? Me encontré preguntando a Gillen. ¿Qué? ¿Acaso no lo sabes? No, no lo sé. Ahora, vuelvo a preguntar, ¿quién es Perugius? Gillen parecía muy sorprendida. No sabía si era porque no pensaba que alguien tan inteligente y bien informado como yo no supiera quién era este Perugius, o la mujer buscaba qué palabras decir para explicarme. Pero en ese momento fue interrumpido por Eris, no dándole oportunidad a la mujer loba para decir algo. Eris corrió hasta ponerse frente de mí, y cruzó los brazos sobre su pecho, con las piernas separadas a la anchura de las caderas. Permíteme enseñarte. Dijo con una voz arrogante y altanera. Yo solo la miré como si fuera algo raspado de mi zapato. La niña solo continúa, ignorando mi mirada de desprecio. Muy bien. Eris se inclinó con orgullo. Perugius es uno de los héroes legendarios que derrotaron al dios demonio Laplace. ¿Dios demonio Laplace? ¿Dónde fue que escuchó ese nombre? Snape creía que había visto a Paul mencionarlo en una noche. Él es increíblemente fuerte. Tomó el mando de 12 hombres, y su fortaleza flotante marchó hacia la fortaleza de Laplace. Ah, sí, pues suena increíble. Vaya que está muy bien informada en este tema, señorita Eris. Dije en un tono sardónico. Eris se rió. Parecía no haber captado mi antagonismo hacia ella. Todavía tienes mucho que aprender, Rudeus. Severus decidió ignorar a la chica fastidiosa, solo esperaba que el día terminara pronto. Cuando volví al castillo, me dirigí a la biblioteca, esperando encontrar un libro sobre el tal Perugius, y lo encontró, solo para decepcionarse. ¿Por qué? Pues simple. La leyenda de Perugius. Ese era uno de los tantos libros que había en su casa, en la aldea buena, pero al pensar que era un simple cuento de hadas para niños, Severus no le dio la atención necesaria, pero los cuentos se vuelven realidad. Su propia muerte empezó por una leyenda de un cuento, y la leyenda de Perugius parecía ser un hecho histórico. Su contenido lo resumiría, ya que muchas cosas eran relatos heroicos, el resumen sería este. El rey dragón blindado Perugius. Nadie sabía dónde había nacido o dónde creció. El registro más antiguo que proviene de él es de su juventud antes de ser famoso, cuando el dios dragón Urupen lo arrastró al gremio de aventureros. El joven Perugius mostró en poco tiempo su talento, y con el dios dragón Urupen, el dios del norte Calman, y los emperadores gemelos, Migis y Gumis, formaron un grupo con él. Gracias en parte a su vínculo fraternal con Urupen, Perugius fue inscrito en la historia como el rey dragón blindado, y como uno de los 5 comandantes del dios dragón.
Perugius mostró su magnificencia en sus poderes en la batalla contra la Place. Perugius hizo uso de su mayor fuerza, invocando magia, para convocar a 12 familiares. Que dejando sus extravagantes nombres a un lado, se supone que con estos 12 familiares Perugius restauró la antigua fortaleza flotante Chaosbreaker, y se dirigió a la batalla final con la Place. Sin embargo, todo este poder no fue suficiente para destruir al dios demonio, obligando a Perugius a conformarse con sellarlo. Aún así, la apariencia y la imponencia de Chaosbreaker en el cielo, fue suficiente para que la gente lo llamara el dragón blindado. El reino de Asura alabó sus logros, y con el fin de esa guerra, se proclamó el comienzo de la nueva era. Esta era, la actual, la era del dragón blindado. Ahora mismo era el año 414 de la era del dragón blindado. El rey dragón blindado Perugius no gobernaba sobre ningún reino, simplemente flotaba sobre el mundo en su fortaleza flotante, Chaosbreaker. Nadie sabía cuáles eran sus intenciones. Y lo que era muy importante, es que ya habían pasado 400 años. ¿Ese tipo aún seguía vivo? ¿No era un castillo flotando a la deriva? ¿O es que el hombre usó una magia tan repulsiva como esos horrocruxes para hacerse inmortal? ¿Quién podría saberlo? Aunque si las hazañas que hizo en el libro eran ciertas, le gustaría conocer a este hombre, Perugius. Al día siguiente, en las prácticas de estudio, Eris estaba de muy buen humor, aunque algo indignada. Tal vez y porque por fin tenía un día libre, o fue porque nunca se le permitió ir a las tiendas de moda, a las que toda la chica de la edad de Eris querían ir. Aunque Eris parecía una marimacho indiscutible, la verdad es que sí tenía gusto por la ropa femenina y toda esa clase de productos como maquillaje y vestidos. Bueno, parecía que fue una buena idea darle un día libre a la semana. Exijo que me lleves de nuevo. Tenía los brazos cruzados, las piernas separadas, su típica pose de superioridad, pero había algo de vergüenza esta vez, ya que sus mejillas estaban rojas. No sabía si era por vergüenza o enfado, pero volviendo al tema de llevarla conmigo. Eso era un no, definitivo. Primera razón, Snape no quería cargar con esta niña durante sus días libres, de por sí iba a ser una carga por los 4 años y unos meses que tendría que convivir con ella. Segundo, Severus solo había salido a la ciudad para comprar el libro y enviar una carta a Roxy, no es que volviese a ir solo para diversión. Este tipo de excursiones a la ciudad, ya sea para comprar dulces o artículos, ese tipo de actividades, Snape las odiaba. Le recordó tanto a las salidas de Oxmea de los fines de semana, cuando uno podía ir al pueblo para divertirse y descansar de los estudios, pero no Severus, ya que nunca tuvo dinero para comprar algo allí, solo fue unas cuantas veces, acompañando a Lily a comprar dulces que él no podía pagar y que Lily le terminó comprando. Una de las razones por las cuales odio la caridad le recordó bastante cuánto le había hecho falta, y sobre todo la lástima, pero volviendo al tema de las visitas de Oxmeade, Severus dejó de acompañar a Lily por varias razones, dentro de estas estaban sus amigas de Gryffindor, las cuales solo lo veían con enemistad, por la rivalidad de casas y las tensiones de los sangre pura, sobre los nacidos de Muggles, y no es que él no las viera con asco. Para su yo idiota de ese momento. Ellas eran inferiores. Sumado a la ecuación, a los malditos merodeadores, que siempre venían a arruinar cuando estaba a solas con Lily. La tercera sería porque odiaba que Lily le comprase cosas, en su mente, de él. En ese entonces, Severus debió ser el que le debería haber comprado todo y no al revés. Cuando creció y se convirtió en profesor, cada vez que Filius o Minerva, incluso a Grid le extendían la invitación a Oxmeade, él rechazaba rotundamente. Ese pueblo atrasado no hacía más que traerle malos recuerdos, aparte que odiaba a los niños, y si iba a ir en calidad de profesor tendría que cuidarlos, y eso no estaba en la mesa, aunque viendo atrás, Snape pudo haber aprovechado para hacerles el viaje a Oxmeade a los estudiantes, un infierno. Pero de todas formas, no volvería a la ciudad de Roa hasta que tuviera dinero para comprar el libro de invocación de Sick. Eris podría ir con Vilen, pero él no iría. ¡No! Contesté rotundamente. Eris apretó los dientes. Luego tomó un puño de cabello con sus 2 manos, y empujó sus caderas hacia atrás. Llévame. Miau. No te puedo llevar, ya que no iré a la ciudad de Roa en un tiempo. ¿Qué? ¿Pero por qué no? Eris pareció como si le hubiesen tirado una bola de agua, aún tenía su cabello agarrado en 2 puños, pero sus caderas tambalearon. Es simple señorita Eris, no le veo el sentido ir a la ciudad si no pienso comprar nada, no me llama nada la atención, más que los libros, no me gustan los dulces, ni los artículos de moda, y prefiero quedarme a leer un libro en mi habitación. Pero si vienes conmigo, yo podría comprarte algo.
Ya te dije que no gastes dinero, que no es tuyo, al menos no en mí. Puedes ir con Gillen, ella te puede llevar. Pero deja atrás toda esta charla frívola, mejor concéntrate en tus estudios. Eris parecía amargada, dejó su pelo, y volvió a su postura normal, y se acomodó en su asiento para volver a la lección. Porque es que nadie quiere estar conmigo. Murmuró entre dientes y derrotada. Snape dejó pasar ese comentario para volver a la lección, aunque Gillen parecía verme con algo de decepción. ¿Merlin? ¿Qué esperaba esa mujer? Ya le había dicho que no era un candidato para amigo de la infancia de esta chica, él ya no era un niño. No es que ella lo supiera. Nombre: Eris Boreas Greybat. Ocupación: nieta del señor de Fitoa e hija del alcalde de la ciudad de Roa. Sociabilidad: solo escucha lo que la gente tiene que decir. Lectura/escritura: hábil en lectura, mediocre en la escritura. Aritmética: puede restar números más altos. Magia: estudia lo básico por el momento. Etiqueta: puede hacer un saludo formal. Esgrima: estilo dios de la espada nivel principiante. La gente que le gusta: su abuelo, Sauros, y Gillen, su maestra de esgrima. Curiosamente, sus padres Hilda y Philip están en un término medio. Fin del capítulo 4. Dale a like y comparte.